Bueno, hola compis, este vídeo que estoy realizando pues va a ir un poco encaminado a explicaros el sistema de guardias que estamos intentando implantar en el instituto para mejorar un poco el flujo de información. Entonces, es un vídeo que voy a dividir en tres partes. La primera es, bueno, pues desde el punto de vista del profesor que se va a ausentar, soy yo el profesor que me voy a ausentar, entonces un poco dónde encuentro la información, que ya lo sabéis de sobra, pero bueno, dónde encuentro la información para realizar la petición de permiso y también una nueva herramienta que vais a encontraros en la página web que os va a permitir registrar las ausencias que vais a tener durante los días que vayáis a estar de ausente. Entonces, esa primera parte sería desde el punto de vista del profesor que se va a ausentar. La segunda parte es desde el punto de vista del profesor que está haciendo una guardia. Entonces, yo estoy de guardia en la sala de profesores, veis que se ha puesto una pantalla y en esa pantalla pues hay cierta información. Entonces, esa segunda parte va a ir un poco a explicaros la información que podemos encontrar en esa pantalla de la sala de profesores. Y la tercera parte del vídeo os pretende explicar, siendo yo un profesor de guardia que va a cubrir la guardia a un aula determinada, con un grupo determinado, pues ahí en el aula, qué es lo que debo hacer para registrar que yo estoy en ese aula haciendo esa guardia y que el grupo está atendido. Bueno, pues empezamos entonces con la primera parte. Yo soy el profesor que se va a ausentar y entonces, ya lo visteis muchos, en la zona privada de la página, a la cual tendríais que tener acceso con vuestro DNI, precedido de la letra E, y la contraseña de Sauce. Bueno, pues ingresaríamos. Bien, y en la sección de documentos tenemos ahí la solicitud de permiso o licencia. Hasta ahora veíais que teníais el PDF para rellenar, como siempre, pidiendo un poco todo lo que necesitáis para ausentarnos, lo que necesitamos, y he añadido justo encima, bien mediante este link de registro de ausencia o bien pinchando encima de la imagen, un archivo que voy a bajarme ahora, que cuando pinchéis se va a descargar. Es un archivo Access en el cual nosotros vamos a poder registrar las ausencias que vayamos a generar, las guardias que vayamos a generar con un determinado grupo, con varios grupos a lo largo de varios días o de un día. Y de esta manera, esta información que registremos aquí y que os voy a enseñar a registrar ahora mismo, pues se va a transmitir a tiempo real en el momento que nosotros guardemos la información, se va a transmitir hasta la sala de profesores para que quede registrada esa ausencia en las horas que le indiquemos. Que bueno, pueda ser atendido el grupo que genere esa guardia, en el que se genera esa guardia por el profesor que esté de guardia, ¿vale? Por el profesorado que esté de guardia en ese momento. Bueno, entonces nos descargamos pinchando sobre la imagen o sobre el link, se descarga este programa. ¿De acuerdo? Al abrirlo es normal que la primera vez que abramos el archivo en un equipo nos dé este error, de que el contenido activo de este archivo está bloqueado. Eso es porque lo abrimos por primera vez. Entonces le vamos a dar a aceptar la primera vez, se nos va a abrir una nueva pantalla y esta pantalla la primera vez tenemos que cerrarla pulsando Alt F4. ¿Esto para qué es? Para poder habilitar el contenido. Bueno, a mí ya se me ha habilitado porque lo había abierto previamente, pero aquí en esta parte de aquí superior del Access se os puede aparecer una pestañita que es la de habilitar contenido. Una vez hecho eso, si es necesario, si no salta, pues lo dejamos como está, pues abriríamos ese registro de ausencia, ese archivo, y nos saltaría esta pantalla ya sin el error. ¿De acuerdo? Y aquí es donde deberíamos ir registrando las ausencias. Pues imaginaros, pues a lo mejor, yo qué sé, David Bisbal va a faltar. ¿Cuándo? Pues le damos a hoy, va a faltar hoy. ¿Con qué grupo? Con, yo qué sé, S2B y en el aula 208, por ejemplo. Aula 208. ¿A qué hora va a faltar este profesor con ese grupo? Pues a tercera
y cuarta. Vamos a imaginar que tuviera 2 horas seguidas y no tendríamos que ir registrando cada una de esas horas. Aquí registraríamos cada una de las aulas con los grupos y con la hora a la que tendríamos esa guardia. Y además podemos marcar que hemos dejado un trabajo para ese grupo. Aquí hemos dejado un trabajo para que el profesor o la profesora que esté de guardia pueda pasar por jefatura de estudios a recoger ese trabajo, esos deberes, eso que hayamos dejado para los alumnos, para el alumnado. Y entonces, cuando ya se haya metido toda la información, pues se guarda y esa información se almacena. Oye, que soy el mismo profesor, David Bisbal, pero que a cuarta, en vez de tener con el grupo S2B, pues tenía con otro grupo, S3T, pero en el mismo aula, vamos a poner el mismo aula, a cuarta y quinta, por ejemplo, pues bueno, guardaríamos ahí y ya no tendría aquí, imaginaros que no he dejado nada para ese grupo. Pues bueno, guardaría esa información y entonces ya me quedaría todas las guardias que se generen ahí registradas, ¿de acuerdo? Con lo cual, la información pasaría directamente a la pantalla de la sala de profesores, con esa información que hemos metido. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer. Aparte del el permiso, el rellenar el permiso y entregarlo como siempre, pues podríamos registrar nuestras ausencias a través de esta página. Esto es útil cuando pues es una ausencia que un poco así sobre la marcha o que surge o pues bueno, es bastante útil porque el flujo de información es bastante ágil. Eso por una parte. Venga, pues cuando terminamos de meter las ausencias o las guardias que vamos a generar, cerraríamos el programa y nada, ya estaría. Esa es la primera parte. La segunda parte, cuando vamos a sala de profesores. En sala de profesores, nosotros tenemos una pantalla que sería esta de aquí, ¿de acuerdo? En esta pantalla lo que se marca pues son, en la parte izquierda se marcan los profesores, el profesorado que está de guardia en ese momento, ¿de acuerdo? Esa es la columna de la izquierda, el profesorado que está de guardia. En la columna de la derecha, asociado a ese profesorado, van las guardias, o irán las guardias que ha realizado, es decir, cuántas veces ha ido un profesor o una profesora a atender a un grupo y ha estado de guardia con ese grupo. Pues esa guardia se acumula aquí, ¿vale? Ya explicaré cómo acumulamos esa guardia aquí. En la parte de la derecha tendríamos la información de las ausencias, En este caso, pues tengo 2 profesores con ausencias diferentes. No me aparece, si os fijáis, la ausencia de David Bisbal, la segunda que había metido, porque en la hora que tengo ahora marcada en el reloj del ordenador, pues son las 11 menos cuarto, ¿de acuerdo? Entonces no ha llegado la cuarta hora, por lo tanto no se marca. De hecho, se marcará un poco más adelante o adelanto el reloj para que nos aparezca. En esta información, no me enrollo mucho, en esta información de la derecha aparece el nombre del profesor que se ausenta, el aula donde tiene clase y el grupo con el que tenemos clase. Y hay una cuarta casilla de verificación que puede estar marcada o no. En este caso está marcada en las 2 ocasiones. Esa columna, que os lo marco aquí debajo, si está marcada, quiere decir que el profesor que se ausenta ha dejado un trabajo y ese trabajo está en jefatura de estudios. Por lo tanto, antes de ir al grupo a realizar la guardia, tendríamos que pasar a recoger esos trabajos que haya dejado el profesor ausente. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya yo soy el profesor que voy a realizar la guardia, voy a esta jefatura de estudios, recojo lo que tenga que recoger y me voy hacia el aula. Venga, me voy a cubrir aquí a David Bisbal, la ausencia de David Bisbal. Pues bueno, nos vamos al aula. Y en el aula nos vamos a encontrar un icono como este de aquí, ¿de acuerdo? Tenemos que iniciar el ordenador. La idea es que no lo iniciemos este programa de aula fuera del aula porque no tendría mucho sentido. La cuestión es que
se dé una verificación de que el profesorado de guardia, aquel profesor o profesora que vaya al aula, pues realmente esté atendiendo al grupo que se ha quedado de guardia. Por lo tanto, cuando ese profesor o esa profesora están en el aula, lo que deben hacer es simplemente abrir este archivo. Ahora me va a dar un error en el aula, ya no os lo va a dar porque lo he preparado. Bueno, ni me lo ha dado. Y entonces, fijaos que nos aparece más o menos la misma información que nos aparecía en la sala de profesores. Lo que pasa es que en este caso lo que debemos hacer es, primero, verificar que estamos en el aula, verificamos que la guardia, que estamos allí presentes en el aula, que ya está el grupo atendido, y entonces ya nos aparece aquí ausencia registrada. Recuerde registrar la guardia haciendo clic en el campo OK de su nombre. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, cuando registramos la guardia, automáticamente cambia el color de rojo a verde. Y esto va a ocurrir también en la sala de profesores. Ahora en la sala de profesores estarían viendo que en el aula 208 ya hay un profesor. Para que ese profesor tenga una guardia más contabilizada, recordar que en este grupo todos tenían una guardia realizada, lo que tiene que hacer el profesor o la profesora que sea, pues sería verificar que está allí, que es su nombre. Entonces sobre el nombre haríamos otro clic, por ejemplo Teresa en este caso, aquí le damos que sí, y automáticamente ya nos verifica que la guardia ha sido registrada correctamente y a partir de ahí el programa se cerrará. Si por lo que sea no hemos registrado la ausencia, es decir, no hemos verificado esta casilla, deberíamos abrir de nuevo el archivo y registrar solamente la ausencia, para que aparezca en color verde en la sala de profesores. Bueno, pues en cuanto aceptamos, se cerraría el programa tal cual, ya estaría todo hecho. En la sala de profesores, volvemos a la sala de profesores, vamos a abrir aquí la sala de profesores. Lo que se vería en ese momento sería que el profesor ausente, en este caso David Bisbal, ya tendría un profesor cubriendo esa guardia, ¿verdad? Y además, en las guardias hechas, si os fijáis, se ha contabilizado una guardia más a Teresa. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso sería un poco la idea de esta primera versión de las guardias. Espero que no sea muy engorroso. En principio deberíais tener todo el profesorado permiso para que no os diera problemas a la hora de escribir sobre las tablas, que son tablas que se comparten en un servidor común. Y bueno, eso es como dar de alta a sus usuarios en una hora. ¿De acuerdo? Que eso ya corre un poco de la cuenta de nuevas tecnologías, que se os daría de alta en el caso de profesorado nuevo o profesorado que se acaba de incorporar, ¿vale? Entonces, bueno, pues espero que haya quedado un poco claro el método que se está empezando a trasladar al profesorado, y bueno, para cualquier cosa en nuevas tecnologías estamos a vuestra entera disposición para ayudaros en lo que sea, ¿vale? Venga, pues un saludo y que tengáis buena semana.